Muy buenas a todos, soy Jesús Rocío Ruiz, estudiante de Administración y Dirección de Empresas, y hoy voy a hablar sobre la integración económica en la Unión Europea, una aproximación teórica junto a su perspectiva histórica. Vale, pues para comenzar tenemos que tener en cuenta qué es el concepto de globalización para ir familiarizándonos con él. La globalización se puede definir básicamente como el desarrollo de los vínculos económicos entre países. Sin embargo, este concepto es un poco escueto, puesto que la globalización no solo supone el desarrollo de los vínculos económicos, también supone el desarrollo de los vínculos políticos, sociales, etcétera, entre países. Por tanto, podemos considerar que la globalización mundial es el contexto donde se desarrolla la Unión Europea, entendida esta unión como un conjunto de países que constituyen una unión política, económica, legal y social formada por un conjunto de países, todos del continente europeo, y que nació tras la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que esta idea de un conjunto de países unidos, ya sea a través de una serie de principios económicos, una serie de políticas comunes, el establecimiento de una moneda común, como es la propia Unión Europea, estas ideas no son recientes, sino que básicamente estas ideas han estado presentes a lo largo de la historia y son varios pensadores los que las han intentado aplicar y describir de forma rudimentaria, muy vagamente. Es el caso de, por ejemplo, Saint-Simon, uno de los principales padres precursores de la sociología, y básicamente las ideas de este pensador se centraban pues, en la desaparición de los estados nacionales europeos y gracias a esta desaparición surgiría un nuevo sistema político caracterizado por una Europa fraternalmente unida. Por tanto, podemos considerar que Saint-Simon fue uno, como ponemos aquí, como podemos ver, este bocadillo, fue uno de los principales autores en pensar en una Europa unionista. Además, siguiendo con este proceso de integración económica, pues existen dos puntos de vista que justifican dicha integración, es decir, que dos o más países decidan unirse pues, para alcanzar una serie de objetivos en común. Estos son los factores económicos y los factores políticos. Ambas ideas están representadas y desarrolladas por el economista Jack Pelmans. Por un lado, los económicos, pues básicamente las ideas del autor, de Pelkmans, pues abogaban por la eliminación de fronteras económicas entre dos o más países, entendiendo estas fronteras económicas como cualquier elemento que lo único que hace es restringir la movilidad de bienes, servicios o factores productivos, ya sabemos, tierra, trabajo, capital, iniciativa empresarial, etcétera. Todo ello entre países. Y por otro lado, los factores políticos lo que hacen es contribuir a la unificación de los mercados y a su vez a la adopción de políticas y leyes comunes, pues básicamente para todos los Estados miembros de esa unión. Sin embargo, esto no acaba aquí, puesto que según el economista Jan Timbergen, todo proceso de integración presenta pues, dos aspectos. Por un lado, la integración positiva, que está basada en la creación y o modificación de instrumentos e instituciones que ya existen, ya estaban presentes, y todo ello básicamente con el objetivo de ofrecer un mayor dinamismo para los mercados y a su vez promover políticas económicas que sean más fructíferas. Y a su vez tenemos también la integración negativa, que básicamente incumbe todo aquello que está relacionado pues, con la eliminación de barreras que dificulten pues, la movilidad de factores, de los bienes, servicios, etc. En resumidas palabras, podemos decir que es básicamente todo aquello que fomente el libre comercio. Vamos a pasar ahora pues a analizar las diferentes modalidades de integración económica. Según el economista Balassa, existen cuatro tipos de modalidades de integración económica. Por un lado tenemos la ley de comercio, la unión aduanera, el mercado común y por último la unión económica y monetaria. Están ordenadas de tal manera que eh, la primera es, por así decirlo, la más simple hasta la última, que es la unión económica y monetaria, que es la más compleja y por ende la más importante, es la forma de integración económica más avanzada, por así decirlo. Aquí tenemos también una imagen, un gráfico, donde se muestran, pues básicamente todos los cuatro tipos de modalidades de integración económica y los elementos que permiten diferenciarlas del resto, que vamos a ir analizando de manera individual una a una. Vamos a empezar pues con el área de libre comercio, la primera de las cuatro que vamos a analizar. El área de libre comercio es básicamente la forma más sencilla de integración económica. Es, por así decirlo, la más básica de las cuatro. ¿Qué supone? Pues básicamente supone la eliminación de las barreras arancelarias y las restricciones al comercio.
entre los países miembros, siempre y cuando que sean miembros de ese área de comercio. Pero a su vez, cada país tiene sus propios aranceles y restricciones frente al resto del mundo. Es decir, que si dos países conforman un área de libre comercio, estos dos países no tendrán ningún tipo de arancel o restricciones entre ellos, pero sí que lo tendrán frente a terceros, ¿vale? El ejemplo más característico es básicamente el NAFTA, que está formado por Estados Unidos, Canadá y México. Por otro lado, el principal problema que supone el área de libre comercio es la práctica conocida como la huida de comercio, que vamos a ver un ejemplo ahora para entenderlo mucho mejor. Muy bien, pues vamos a ver el siguiente ejemplo que nos va a servir para entender lo que hemos visto en la diapositiva anterior y en concreto el concepto de huida de comercio. Supongamos que tenemos tres países, Italia, Alemania y España, y que Italia y Alemania deciden formar pues un área de libre comercio, obviamente sin tener en cuenta España. Como Italia y Alemania forman un área de libre comercio, pues no van a tener barreras arancelarias entre ellos, es decir, aranceles nulos. Es decir, Italia le puede vender a Alemania y Alemania a Italia con ningún tipo de barrera arancelaria. Pero respecto a países externos a ese área de comercio, Italia va a tener un arancel del 15% y a Alemania uno del 10%. Esto siempre a países externos a ese área de libre comercio. Entonces, ¿qué pasará si España, por ejemplo, quiere exportar a Italia? Pues básicamente, como Italia y Alemania pertenecen a la misma área, pues lo va a hacer a través del país que menos aranceles tenga, en este caso Alemania, con un arancel del 10%. Prefiero pagar un 10% antes que un 15%, racionalidad económica. Entonces, ¿qué va a hacer Alemania en este caso? Pues Alemania lo que va a hacer es que reexportará ese producto, esos productos a Italia con un arancel nulo que pertenecen al mismo área de libre comercio. Esto es lo que se conoce como esto es lo que se conoce como la huida de comercio. Y como hemos visto anteriormente, el NAFTA, que era el ejemplo clásico, esa unión de Estados Unidos, Canadá y México, surgen muchos problemas derivados de esta huida de comercio. ¿Cómo se puede solucionar? Pues sobre todo a través de leyes, de imposiciones, etcétera, para regular ese área de libre comercio. Vamos a pasar ahora a la siguiente modalidad, la unión aduanera. Básicamente, en los países miembros de este tipo de modalidad, pues lo que hacen es adoptar un arancel común exterior. Básicamente esto lo que hace es diferenciar a la unión aduanera de la anteriormente vista, es decir, del área de libre comercio. Recordamos que en el área de libre comercio sí que es cierto que los países miembros de ese área no tienen aranceles entre ellos, pero lo que sí que es cierto es que mantienen aranceles exteriores de forma individual. Es decir, recordamos que veíamos que Italia tiene uno del 15% y que Alemania del 10%. En este caso no. En este caso lo que hace es que se fija un arancel común. Es decir, ya no vamos a tener ese 15% individual de Italia y el 10% de Alemania. Ahora vamos a fijar un arancel común para ambos países, por ejemplo, del 12%. Y todos los países que quieran comercializar con esa unión aduanera, pues básicamente tendrán que pagar ese arancel del 12%. A su vez también, pues lo que se hace es eliminar las barreras arancelarias entre esos países miembros de la Unión. Pasamos a la siguiente, el mercado común. El mercado común básicamente supone no solo la implantación de una unión aduanera, como hemos visto en el ejemplo anterior, lo que era una unión aduanera, sino que también facilita la libre circulación de mercancías y factores productivos. Básicamente esto es el elemento fundamental que permite pues, diferenciarla del resto, ¿no? Entonces, al tener un elevado grado de coordinación a través de esa facilidad de libre circulación de mercancías y factores, pues lo que exige es una mayor presencia y coordinación de políticas económicas, ¿no? El Tratado de Roma de 1957 pretendía básicamente pues, alcanzar esa condición de mercado común para la recién creada Comunidad Europea, puesto que todavía no estábamos hablando de Unión Europea como la conocemos hoy en día. No fue hasta el Tratado de Maastricht de 1993 donde ya comenzamos a hablar de un mercado común en la Unión Europea. Muy bien, por último pasamos al último nivel, que es la Unión Económica y Monetaria, que es básicamente la forma más avanzada de integración y pues básicamente se centra en un mercado común donde ya conseguimos unificar pues la política monetaria y la coordinación junto a otras políticas económicas de los Estados miembros, ¿no? Es decir, que se coordinen entre sí. Básicamente unos elementos más destacados pues, de la política económica de la Unión Europea pues, es básicamente la adopción del euro como moneda nacional para todos los Estados miembros. Recalco salvo excepciones porque como podemos ver en el mapa que queda aquí presente en esta imagen, es que muchos países no decidieron adoptar el euro como moneda nacional.
caso más destacado yo diría que es Inglaterra, que aún ya no pertenece a la Unión Europea, pero bueno, podemos ver en color más azulado los países que sí adoptaron el euro en su entrada en vigor en el 2002, mientras que en un azul un poquito más claro, pues aquellos que no decidieron adoptar el euro. Muy bien, pues para finalizar vamos a ver las grandes etapas del proceso de creación europea y vamos a contextualizar en el origen del proceso de integración europea que se sitúa en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Sabemos que la Segunda Guerra Mundial finaliza en el 45 y a partir de esta fecha pues surge un nuevo conflicto bélico, la famosa Guerra Fría, ¿no? En la cual se enfrentaron las dos principales superpotencias que dominaban la economía en el momento para ver cuál era mejor, por así decirlo. Un conflicto ideológico barra económico representado por Estados Unidos apoyando al capitalismo y la Unión Soviética pues representando la economía planificada, ¿no? Entonces, durante esta época pues se fundan instituciones muy importantes para la economía, como el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, el famoso GATT, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para la Reconstrucción Económica. También, frente a la amenaza del comunismo, llevó a Estados Unidos a apoyar la reconstrucción europea a través del Plan Marshall. Como su propio nombre indica, el Plan Marshall fue un plan de reconstrucción económica en el cual muchos países se beneficiaron de inyecciones de capital gracias a Estados Unidos, ¿no? Entonces, claro, muchos países europeos se beneficiaron de estas ayudas económicas para la reconstrucción económica de estos países que estaban devastados tras la Segunda Guerra Mundial. España, por ejemplo, no se benefició, puesto que estábamos en plena época de autarquía. Alemania sí se benefició, pero solo la parte occidental, puesto que sabemos que se establece la franja divisoria, por así decirlo, del mundo en Berlín. Se divide Alemania en dos partes, la Alemania oriental, representada por básicamente la economía planificada de la Unión Soviética, y la Alemania occidental, representada por el propio capitalismo estadounidense, ¿no? Eh, entonces, claro, la parte que sí que se benefició fue la parte occidental, puesto que era la que estaba en manos, por así decirlo, del capitalismo estadounidense. También tenemos que tener en cuenta que sí que es cierto que el plan Marshall fue por así decirlo, un plan de reconstrucción con objetivos económicos, pero también es cierto que en algunos aspectos tuvo intereses ideológicos y la necesidad de captar aliados para la Guerra Fría, ¿no? Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta que la Unión Soviética realizó lo mismo, algo similar al Plan Marshall, conocido como el Comecon, que se realizó pues, entre los países de la Unión Soviética, los países que conformaban la propia Unión Soviética. Con el paso de los años podemos ver que los distintos movimientos europeístas pues fueron consolidándose, ¿no? Esa necesidad de crear lo que hoy conocemos como la Unión Europea, pues ese proceso de integración fue desarrollándose. También fueron muy importantes los tratados de Roma del 57, fueron primordiales en este aspecto, como hemos explicado anteriormente, porque es el momento en el que surge la comunidad europea, no todavía la Unión Europea. Y además tenemos que destacar el impacto y la importancia que tuvo la política agraria común, la PAC, que tenemos en vigor a día de hoy también. Esto también lo que hizo fue atraer a muchos otros países a unirse a esta recién creada comunidad europea. Con el paso de los años, pues se intentó pasar de esa comunidad económica que vimos que nació a partir del Tratado de Roma del 57 a una unión económica y monetaria. Sin embargo, estos intentos pues no llegaron a cuajar debido a que dos acontecimientos económicos pues lo impidieron. La primera fue la suspensión de la convertibilidad del dólar en oro. Básicamente sabíamos que el dólar era la única moneda que se podía intercambiar por oro, y la segunda fue la crisis del petróleo a principios de los 70. Esto se debió básicamente a la guerra del Yom Kippur, que enfrentaba a Israel contra los principales países exportadores de petróleo. Entonces Estados Unidos decidió apoyar a Israel. Por tanto, los principales países exportadores de petróleo, ante esta traición, pues decidieron dejar de suministrar petróleo a Estados Unidos. Siendo una materia prima tan dependiente, pues generó la famosa crisis del petróleo. Sin embargo, el 1 de noviembre del 93, en la ciudad de Maastricht, se firma pues, el Tratado de Maastricht, su propio nombre lo indica, y pasamos ya finalmente pues, de una comunidad económica pues, a la Unión Europea, ¿no? Aquí tenemos un cuadro resumen en el que se muestran los principales hitos de integración económica europea, por fechas, desde el 51 hasta el 2016. Deberíamos añadir finalmente la salida de Reino Unido de la Unión Europea, pero bueno, como resumen está bastante bien. Para finalizar, ya por fin vamos a ver pues, los objetivos comunes de la Unión Europea, los cuales se pueden resumir en 5 principios, ¿no? Todos ellos relacionados con la paz, la seguridad,
la unión económica, el desarrollo sostenible, etcétera. Sí que es cierto que es importante destacar los objetivos actuales de la Unión Europea, los cuales se centran básicamente en hacer frente a las grandes recesiones económicas, destacando la del 2008 y la del 2020, debido a la crisis del COVID-19, junto a la salida del Reino Unido de la Unión Europea, básicamente que fue hace poquito, relativamente poco, y también la persecución de los objetivos de Estrategia Europea 2020, además del desarrollo armonioso y sostenible, básicamente un desarrollo sostenible común para todos los países miembros. Aquí podemos ver pues una serie de objetivos que tiene la Unión Europea, objetivos relacionados con el desarrollo y la sostenibilidad, y en concordancia con Naciones Unidas, ¿no? Aquí podemos ver 17 objetivos, como por ejemplo erradicar la pobreza, la hambruna, básicamente el desarrollo de la industria, la innovación de las infraestructuras, etcétera. Y ya con esto pues finalizamos la exposición del tema.